Porque yo acá puedo decirles que no aborté. También puedo confesarles que abortaría. Y otra persona podría decir que ya no. Pero una sociedad más justa no la voy a construir hablando de mí misma. La voy a construir militando la libertad de los otros y de las otras. Y lo único más grande que el amor a la libertad es el odio a quien te la quita. Bienvenidos a la legislatura. Miren, esto no es Twitter. No pienso ser su víctima. No tengo problema en ser su enemiga y en demostrar insistentemente que para mí lo que le vienen a proponer a la sociedad está mal. Pero lo voy a hacer hablando exclusivamente de política y a diferencia tuya, que no voy a decir tu nombre porque tengo bastante más trascendencia que vos y regalos no hago, lo voy a hacer en tu cara, como lo estoy haciendo ahora. En realidad quiero insistir en que habiendo un conflicto tan grande como el de la toma de los colegios, acá nos pongamos a laburar. No sé si alguien tiene ganas, en el caso de la diputada Bieli, ahí presentaba un proyecto de ley de financiamiento educativo, en mi caso de reforma del sistema de alimentación escolar. En la Ciudad de Buenos Aires la comida llega a podrir, las viandas llegan podridas a los colegios medios y en las escuelas primarias nutricionalmente es pésimo, la calidad de la comida es pésima y además es paga, o sea, no, ni siquiera el Estado cubre esa comida, sino que uno tiene que pagar la beca para comer y si no el docente tiene que echar a un nene de 8 años al comedor. Entonces es renovar todo ese sistema de la comida en ambos niveles, cambiar la concesionaria por una que además en un contexto de crisis económica tenga que ver con cooperativas gastronómicas y rurales para que los alimentos sean sin agrotóxicos, además lo elabore gente que necesita trabajo, que el Estado sea promotor de que esa gente tenga trabajo. ¿Se podrá tratar en alguna sesión? ¿Se podrá reunir cada tanto la Comisión de Educación? ¿Alguien tiene ganas de laburar concretamente? Porque la ministra de Educación, Soledad Cunha, ya tengo claro que no. No somos todos opinólogos, no se puede debatir lo que se nos canta el orto cada día. Hay que hacer las cosas que hay que hacer. Sos ministra de Educación, resolvé los problemas educativos. Discutí la educación de la ciudad. Me aburrí de esta dinámica. O sea, van 4 años de que llega el 8 de marzo, el 3 de junio ni una menos, y hablamos de esto. Es mi 7ª vez hablando del tema, pero siempre me voy igual, que es sin absolutamente nada. Sin un proyecto, un acuerdo, una política real. Y miren, la verdad, desde que asumimos, ya fueron más de 1000 femicidios, desde que asumimos, actualmente 7 de cada 10 personas pobres son mujeres. Esto yo creo que ya lo saben, lo dije acá 100 veces. No sé si quieren jugar un rato más a hacernos los escandalizados y conmovidos con la situación o tienen ganas de hacer política en serio y de cambiarle la vida a alguien. Ser legisladora porque sí no era de mi interés. Creo que lo que hay que aprender es a hacer de las campañas electorales una gran oportunidad para tener a la sociedad atenta y comprometida con dar la discusión sobre qué es lo que va a pasar en la Argentina, qué es lo que pretendés hacer. Bueno, lo prometido es deuda. Así es. La tenemos a la gran Ofe Fernández acá. ¿Cómo estás? Estoy, finalmente. Bien. ¿Cómo estás? El público se renueva, así que, bueno, la legisladora que más mandó a laburar al PRO en estos últimos 4 años. No lo consiguió igual. No lo consiguió. No. Es una tarea Pero muy nadie lo difícil. intentó tanto igual. Nadie lo intentó tanto, pero es una tarea difícil. Están muy acostumbrados a no hacerlo, sobre todo en la legislatura. Bueno, Ofe, a ver, me gustaría arrancar por algo que vos ya lo explicaste muchas veces, pero dijimos, como dice la chiquilera, el público se renueva, así que lo vamos a volver a preguntar. Muchos, ¿no? Y muchos, bueno, nosotros también, muchas jóvenes, y esperábamos poder votarte, ¿no? En la lista. Como está esa cosa, ¿no? Que decías, uy, la única que quería votar por votar. Bueno, finalmente contanos, ¿no? ¿Por qué decidiste no ser parte de la lista? Digo, ya lo contaste en otras oportunidades, pero siempre está bien por volver a reforzarlo. Bueno, gracias. Sí, bueno, no sé. Estoy pensando si esto están dando supuestamente. Sí, es más Quizás. para la música de fondo igual, así que Ah, si ok. no. Así que- Es verdad que una musiquita estoy escuchando. No, tranqui. Ok. No, bueno, la verdad es que hubo varias razones que ordenaron esa decisión, que fue que fue muy pensada, pero fue tomada en como de un minuto a otro realmente. Por un lado, la situación particular de la Ciudad de Buenos Aires y el cierre y sus características. Nosotros habíamos, con Pedro, hecho un planteo en relación a lo que creíamos que había que hacer en la ciudad. Finalmente la decisión que se toma es otra, es la de ir a una lista única. Entonces, me pareció que lo más coherente, digamos, o honesto, era
que ese proceso pase así, digamos, y apoyarlo, pero sin ser parte, digo, y sin ser candidata, sin teniendo que dirigir algo que tampoco es que es contrario, pero era diferente a lo que yo planteaba o prefería que pase en el distrito. Y otra situación, porque antes de que, si soy muy sincera, antes de que aparezca esta posibilidad de armar esta propuesta con Pedro y ponerle el cuerpo y visibilizarla y demás, yo ya venía pensando que no quería renovar, o sea, ya meses atrás venía pensando, ahora cuando esto termine, no quiero renovar. Es difícil de explicar, pero sí, porque es un poco personal en definitiva. Sé que no es la mejor manera de orientar decisiones políticas tal vez, pero teniendo en cuenta que empecé muy temprano este proceso y que tal vez me quede un largo tiempo, tuve la intención de no entrar ya en una dinámica de renovar automáticamente sin buscarle primero el sentido, digamos, sobre todo por un contexto particular de este momento de la Argentina, que es como una cosa de apatía política total, incluso antipolítica, sobre todo pensado en términos generacionales, digamos, de los pibes más chicos que yo, pero de la sociedad en general, se puede corroborar con el nivel de participación en los procesos electorales que viene habiendo y demás. Creo que es un buen momento para defender la política como herramienta de transformación de la realidad sin que parezca que estás defendiendo tu banca, tu sueldo, tu despacho, tus asesores, ¿no? Yo creo que son los menos los que hacen política en nuestro espacio con esa intención. No, como digo, para no ponerme a mí en el lugar de tipo Sí, la correcta éticamente y después todo está... No, para nada, no pienso eso. Siento que justamente le va a venir bien a las transformaciones que queramos discutir en esos espacios institucionales, que siempre digo que es una disputa fundamental, la de los espacios de definición, digamos, que en general si no ocupamos los ocupan otros, y eso Claro. me llevó a hacerlo en el 19. Yo obviamente creo en eso, pero creo que va a venir bien para las discusiones que se den en esos ámbitos, que algunos de nosotros lo defendamos como militantes simplemente, ¿no? Y digo que recuperemos ese espíritu o volvamos a intentar contagiárselo al resto de la sociedad. ¿Y no te dio vértigo tomar esa decisión? Porque vos explicabas, creo que fue en Radio con vos, pero en una de estas notas que diste post, Sí. Realistas, que esto de que, bueno, yo creo que tengo una plataforma para seguir haciendo lo que estoy haciendo sin estar en la legislatura, y que en la legislatura tampoco estaba logrando hacer demasiado, así que tampoco es que estaba haciendo la revolución y me corro de eso. Pero ¿no te da vértigo esa sensación de te podés llegar a quedar afuera, esto se puede como decantar, se puede apagar? Podés decir, te queda mucho tiempo por delante, pero bajarte también tiene sus complejidades. Sí, claro. Sí, un poco de vértigo claramente me da. No es que dije, listo, encontré mi decisión y estoy tranqui. Sí, me da vértigo, pero eso que planteaba era genuino, digamos, o sea, no... Había una cosa particular que es que además con mi edad solo la única posibilidad era reelegir Claro. en la legislatura, ¿no? Entonces... Hay algo de un espacio que el oficialismo controla, que mediáticamente bloquea o neutraliza, o en muchos casos con éxito. Que la verdad es que mi manera más cómoda de hacer política es la del plano reivindicativo o programático. Es que así fue toda mi vida realmente. Si bien hay otros elementos de la discusión política que me son atractivos, interesantes o demás, siempre a mí, mi mayor manera de ordenar políticamente lo que hacía, siempre fue el programa. Desde que era piba en el centro de estudiantes era como, bueno, estas son las 4 consignas Claro. de esta movilización, o de esta sentada, o de esta toma, o de lo que sea. De la misma manera intenté trabajar en la legislatura encontrando conflictos específicos, pero intentando darle legitimidad a una respuesta que ofrezca yo misma, digamos. Y en un lugar en el que sabés que eso no pasa, ¿viste? Es como que es un desperdicio de papel. Entonces, ahí como se me hizo un poquito más fácil, o sea, ¿cuánto tiempo más voy a estar contando Claro. que hice proyectos que no se aprueben, digamos, ¿viste? También podría realmente, pero no, en ese sentido como... Siento que en todos los escenarios hay riesgo, ¿viste? O sea, como que también renovar me va a dar un vértigo, pues es difícil reinventar tu rol en un lugar en el que ya conoces demasiado las limitaciones, ¿viste? En mi caso. Claro, llega un punto donde también te puede pasar algo peor, que es quedar como alguien que está en una banca gritando sola Claro. y quedas en un personaje que tampoco está bueno.
No, que tal vez me rinde por un tiempo. Lograste igual algo que no logró nadie hasta ahora, ¿no? En la legislatura de la ciudad, que fue que la gente sepa qué discute la legislatura de la ciudad. Existe la Es que esa legislatura. fue la idea. O sea, ese fue Digo, el... las cosas que yo escuché y la gente hablaba, digo, de la legislatura, en verdad, habían visto un video tuyo. O sea, digo, hasta la gente que, digo, que es kirchnerista, somos Sí, digo, gente que militantes. a mí me pasaba lo mismo. Nosotros que estamos metidos, que buscamos gente para notas y qué sé yo, era como, bueno, ¿y qué se está discutiendo en la ciudad? Y bueno, no sé, qué sé yo, la ciudad es como la de ellos. Y recién en el último tiempo, también con Lucán, pero digo que le hemos entrevistado un par de veces por el tema de las construcciones en la costa. Bueno, empezó a pasar esto de que algunas discusiones empezaban a cobrar más volumen, se empezaban a escuchar más en los medios, en la calle, en la gente que hablaba de la comida, de esto, de lo otro. Sí, sobre todo a ver que, no sé, que el espacio político, bueno, de ahora de Unión por la Patria, pero digo, bueno, antes era del Frente de Todos, tiene algunas opiniones sobre cosas que le pasan a la gente para la ciudad de Buenos Aires. No digo que a veces como que se pierden, digo, Sí, vos la hablaste mayoría de las mucho del tema de alquileres, que es algo que a los, bueno, a todos los mayoría. jóvenes nos recomplica, pero bueno, a la gente No tan joven también. Sí, sí, Digo, que es un obviamente. problema estructural de la ciudad, hablaste de salud mental, digo, de cosas que nos atraviesan, digo, y que las podemos ver en la boca de alguien, ¿no? Porque si no pareciera que no son temas. Sí, creo que por suerte fue el trabajo de este bloque, al menos que es el que puedo conocer en detalle, del que puedo hablar. En la legislatura fue especial, o sea, digo, creo que se avanzó, o puedo constatar que se hizo un esfuerzo enorme por intentar rediscutir la hegemonía macrista en la ciudad de Buenos Aires, digo, rediscutir nuestra autoestima en esa discusión o en esa pelea como algo de ponerle más huevo. Y que, bueno, sí, creo que con Lu Cámpora y Maru Bieli, sobre todo, pero también por un tema de perfiles, después como un montón de otros compañeros y compañeras como en sus áreas o lo que sea, nos desvivíamos pensando estrategias para, digo, romper ese cerco de alguna manera, incomodarlos de alguna manera en las discusiones más internas, pero también hacia afuera, que es tal vez lo más difícil. Entonces, nada, creo que eso quedó, digamos, queda como un espíritu para el trabajo del bloque, que bueno, tiene mucho que ver con, para mí no es una discusión menor la de la representación, en un sentido más profundo del que conocemos, ¿viste? O sea, yo creo que justamente en este clima de apatía hay que rediscutir qué pretendemos representar, además de cuadros de nuestras organizaciones, ¿no? Cómo de alguna manera darle un volumen a esos espacios en términos de perfiles, de recorridos organizados, ¿no? Como una cosa que creo que, bueno, también es como la misión esencial de mi espacio político dentro de la coalición, que es el Frente Patria Grande, que es la de tener la pretensión de representar algo más que al espacio o al electorado, sino un recorrido más puntual, y creo que Juan Grabois, en el momento que me abre a mí esta posibilidad o me invita a mí, es en parte para justamente animarme a plantearlo con esa disrupción, no asimilar las reglas, digamos, del espacio, e intentar estar a la altura de ese deber ser, sino lo contrario, que no fue fácil realmente, porque todo la primer parte del camino, un poco, y la hostilidad y la violencia como con la que caminaba, me daba la sensación de que yo tenía que acomodar un poquito mejor lo que quería hacer. O sea, esto no está funcionando. Y la verdad fue al revés. Una vez que decidí incluso asumir con mayor claridad ese rol de provocación, no solo de construcción programática, digamos, y de tensión desde ese lenguaje, lo más transparente posible, es cuando tal vez más eso pudo como trascender la legislatura. Bueno, voy a citar a alguien que es un poco random, que es Kim Kardashian, que dice Mirá. que no existe
Que son mis referencias, aunque no lo sepan. El público joven de Gelatina festeja. Claro. No, que Kim Kardashian dice que no existe tal cosa como la mala prensa, ¿no? Lo dijo en inglés. Pero y es un poco cierto realmente. Y de alguna manera también esa fue la parte... Mi mayor gran lección del proceso fue aprender a como... A que esa hostilidad se me transforme en una oportunidad de ampliar el segmento de conversación, ¿viste? No siempre positivamente, o sea, muchos me siguen puteando al día de hoy, no es que les gané su corazón, pero son una plataforma, ¿viste? Pero te conocen. Sí, me conocen. Porque te conocen. Y muchas veces, puteándome o enojados conmigo, reproducen mi agenda. O sea, claro. Y eso para mí es publicidad gratuita. Porque al menos los obligás a salir a discutir lo que vos estás diciendo. No, lo que está diciendo Feli es falso porque tal cosa. Ya está dando la discusión. Está ahí. Es una discusión en un lugar como lo es la legislatura que que tiene como objetivo que no existan esas discusiones. O sea, que no las vean, más bien. O sea, la legislatura está pensada para que no se conozca. No es que los diputados del oficialismo están tipo, ¿cómo puedo hacer cómo consigo a alguien que me haga un TikTok que me haga conocido, viste? Eso lo estoy analizando un poquito más, ¿no? Pero le conviene a la legislatura mantenerse en esa oscuridad. ¿Y cómo era la convivencia en la legislatura? Porque vos decís esto, ¿no? Sí. Yo salgo a provocar, yo todo el tiempo les estoy diciendo en la cara las cosas que no hacen, los llamo a laburar, pero después se apaga la cámara y vos tenés que ir ahí todos los días a tu lugar de trabajo y convivís con no sé, vos tenés un grupo de 10 personas contra unas 2000 que te odian, capaz, o que te dicen barbaridades después en Twitter. Pero ¿cómo es esa convivencia, entrar todos los días a ese lugar? A la propia legislatura. Claro, a la legislatura. Re bien, qué sé yo, o sea... Es un edificio lindo. Es un buen, la verdad, un parlamento... no sé, es lindo, vayan a las visitas guiadas. No, la verdad es tranquilo, o sea, todos entendemos como las diferencias por las que estamos ahí, lo que tenemos que representar, o sea... En general nunca me pasó nada muy muy turbio. A veces tal vez terminaban las sesiones y cuando yo acababa de tirar una y o me hacían chistes o me hacían una chicanita. Sobre todo, bueno, la vez que hace poco, en el marco de la discusión como un conjunto de medidas para el acceso a alquileres en Ciudad de Buenos Aires, que fue hace muy poquito. Malas medidas que se votaron en la legislatura, que a mí, me irritó profundamente todo ese proceso. Yo había salido con una campaña, digamos, había construido tal vez como un lugar de interés claro en el tema. Intenté discutir de manera bastante flexible en términos como, o sea, de manera poco dogmática el tema alquileres, tanto en el primer video en el que como... Decía, escúchenme, o sea, hay muchos tipos de herramientas, no me voy a casar con uno, lo que me parece es que la Ciudad de Buenos Aires no hace nada, o sea, no usa ninguno, no se considera pertinente su intervención en el problema del acceso a la vivienda, y eso no es que es contraintuitivo, no, digamos que... Es contrario a sus potestades establecidas normativamente. Digamos que es legislar sobre el suelo. Que la propuesta, ¿no? que sacó la Reta este año había sido que los inquilinos se endeuden para mejorar las casas, a los inmuebles a donde se iban a ir a vivir. Tenía para elegir y dijo, a ver cuál puede ser la peor, esta. Sí, totalmente. Pero por lo menos hizo algo, ¿eh? Eso, igual yo les dije, bueno, al menos al fin reconocen que los gobiernos locales tienen herramientas. Eligieron las peores. Sí. Pero es un avance porque antes ellos, algo que hacen mucho es como, hay ciertos temas, hay ciertas discusiones sobre las que eligen no hacer para que parezca que solo el gobierno nacional puede tener intervención y que entonces cuando la cosa ande mal no se lleven la responsabilidad política. Fue un avance que los tipos se pongan a decir, estas son mis medidas para contener en la crisis de los alquileres, los reconocen en un lugar de posibilidad, que para mí eso ya es una ventaja. Es como, me asumís que sos un interlocutor con el que discutir esta falta o esta crisis. El punto es que, bueno, en esa sesión yo estaba muy irritada porque todo ese proceso, toda esa discusión en la legislatura fue muy a las apuradas, se notaba mucho en un paquete de campaña, entonces para mí algo que era recontra sensible y fundamental, tal vez
el principal drama de la ciudad de Buenos Aires por su transversalidad, sobre todo, porque digo, es transversal generacionalmente, es transversal socialmente, o sea, es un problema de casi todo el mundo, y cada vez son más los inquilinos. Tenía ganas de que, no sé, la comisión se reúna, comisión de la que soy vicepresidenta, y veo que lo difícil que era reunirla, que tenga una buena cantidad de reuniones para trabajar en esos proyectos, en perfeccionarlos. Tenía comentarios específicos, incluso con lo que ellos habían traído, en algunos se podía trabajar encima de eso, en otros había ya una discusión conceptual que nos alejaba por completo. Bueno, eso no pasó, eso fue tipo... Tenemos en una semana, 10 minutos antes te mandaban el dictamen, te decían ya está, listo. Ellos tenían que tener el anuncio de campaña, la reta tenía que poder decir esto está pasando. Entonces, bueno, ya en la sesión yo llegué del orto, pero sobre todo había un proyecto que era de suma gravedad, pues ya no se entiende qué tiene que ver esto con tu pregunta, estoy llegando ahí. Un proyecto de suma gravedad que era una modificación de la ley de plusvalía que básicamente hacía que una de las pocas herramientas que hay para condicionar el desarrollo, condicionar desarrollos inmobiliarios en función de posibles necesidades que tiene el Estado como contraprestación de la norma urbana que le facilitas al desarrollador inmobiliario, que hoy era solo económica, planteaban una exención del pago de plusvalía. Era como directamente la única herramienta en pie funcionando para que el Estado, la normativa que ofrece a los desarrolladores inmobiliarios tenga algo a cambio con lo que vos puedas hacer tu política para los habitantes de la ciudad y no solamente el negocio para los tipos. Se volvía prácticamente gratis desarrollar construcciones en algunos sectores de la ciudad con excepciones urbanísticas. Eso para mí era un proyecto criminal. Y los acusé, digamos, en la sesión dije, no me sorprendería que alguien se lleve un departamento por leyes así, porque son regalos a los desarrolladores inmobiliarios que que son pornográficos realmente. Y yo hice eso y ahí se enojaron mucho los legisladores de ellos, que si soy sincera, yo lo planteé en esos términos y la verdad no sé ni si es a los legisladores por levantar la mano, ojalá los colegas ligados de un departamento, creo que es más arriba, sí, donde se pone oscura la cosa, en el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, y no sería la primera vez que se pone oscura. Así que yo te sigo con mi planteo firme. Me parece que proyectos de esas características que no le sirven de absolutamente nada a la ciudad y que le sirven tanto económicamente a grupos y sectores tan específicos, me cuesta pensar que haya gente que pueda regalar tanto a su ciudadanía y a lo que gobierna gratis. Me cuesta pensarlo, pero tal vez estoy equivocada y soy muy conspirativa. Che, Ofe, te pregunto algo. Vos al principio decías ¿no? que cuando Juan te invita a ser parte de Patria Grande y bueno, y empezás tu camino como legisladora, encontraste del otro lado mucha agresión, ¿no? Digo, no sé, me acuerdo del marido de Pampita yéndote a tocar bueno, toda esa zaraza. Digo, tanto por tu edad, por ser mujer, digo, las mismas cosas que les pasan a todas las mujeres que quieren dedicarse a la política o otros ámbitos, o a también. disputar cualquier lugar de conducción en cualquier ámbito. Digo, y para todas esas mujeres también fuiste como referencia en eso, ¿no? De se puede. No sé qué vos, Lu Cámpora, ¿no? Todo este recambio generacional, ¿no? De poder ver, sobre todo para muchas pibas posta, que militan, que ven a pibas que militaron igual que ellas, ahora pudiendo, ¿no? Tomar decisiones, bueno, o decir cosas, ¿no? Justo en la legislatura muchas decisiones no, pero sí poder decir cosas y que otros te escuchan. No sé, ¿qué tenés para decirles a ellas? A nosotras, ¿no? A todas. Me agradece justo el ejemplo de Moritán, porque esa vez Moritán hizo toda la perfo en Twitter, pero a mí me llamó pidiéndome perdón, preocupadísimo. Y yo le pues digo, lo hermano, mataron. si estás arrepentido, decilo públicamente, pues el videíto lo pusiste en Twitter. O sea, a mí me chupa un huevo que me das perdón, a mí me chupa un huevo tu video. Me chupa un huevo que me toque la puerta. O sea, estaba muy tranquila, jugó Argentina y ganó. Nada, pero digo como para que se entienda. Creo que sirve el ejemplo para que se entienda que el chabón obviamente después no me pidió disculpas públicamente, pero sí se cagonea o como le agarra preocupación en Además, si alguien vio el privado. reality de Pampita, siempre están haciendo algo, pero nunca está en la legislatura, tampoco. No sabía que Qué había un reality qué de Pampita sorpresa. realmente.
Bueno, nada, ¿y a qué voy con esto? Que bueno, en definitiva, lo peligroso es que se volvió una estrategia para crecer de algunos sectores y personajes de la política, tomar de punto y hacer contraposiciones como de falsa rebeldía o lo que sea, o falsa incorrección con referentes mujeres. O sea, es muy claro. Yo le decía a Moritán, no me pidas perdón porque sé que lo haces a propósito, ¿me entendés? Yo le decía, escuchame, hermano, en este momento tu presidente de bloque está en Qatar. Y vos vas a mi despacho sabiendo que tu presidente de bloque está en Qatar, porque esto fue en el Mundial. No te hagas el que, perdón, no era personal, porque es literalmente lo que sabes que te puede dar likes en Twitter, hacérmelo Obvio. a mí, no hacérselo a otro. Entonces lo loco es que, bueno, eso, digo, se convirtió en una estrategia para que crezcan personas mediocres realmente. Y eso, así como lo pone un poco jodido, en mi caso, pre-Moritán me voy dando cuenta, lo despersonalizó, ¿viste? O sea, es como, esto no es personal, esto no tiene que ver conmigo, tiene que ver con que, así como yo no llego por mis propias virtudes, a mi entender, sino por un momento histórico, o sea, creo que yo podía ser la misma persona que era en 2019 en términos de mi formación o capacidad o lo que sea, pero sin Sin ese acto, ese el movimiento contexto. feminista teniendo, digo, ocupando la agenda pública, ocupando una exigencia a la política institucional tan contundente y masiva y demás, no pasaba no me pasaba lo que me pasó, digamos. Soy como un resultado de un momento histórico y con características generacionales muy potentes. Entonces tiene sentido que, digo, pincharme a mí en mi escala o es una manera de como intentar domar esa potencia, que saben que es más grande que yo. Si no, no se esforzarían tanto realmente. Soy una simple legisladora porteña. Entonces creo que ahí, para mí, entender que no era personal, pero sobre todo entender que de alguna manera ese temperamento tiene un efecto y ahora lo estamos un poco viviendo. Han logrado estigmatizar, burlar o silenciar una parte de esa agenda en nombre de cosas bastante asquerosas. Y también, ojo, por concesiones nuestras, ¿viste? O sea, también yo creo que estamos en una etapa rara del campo nacional y popular, en donde somos adictos a hacer concesiones narrativas, a hacer concesiones simbólicas, porque qué sé yo, digo, todo tiene que ver con todo. Y así, digo, a mí al principio no me molestaban tanto esos ataques, si bien sí, como cuando los propios compañeros como pasaban a asumir como lo canchero, decir, bueno, despegarse de lo mío, ¿viste? O como despegar lo mío del espacio, que era algo que al principio pasaba en Sí. 2020, cuando empieza como esta violencia. No es más feo que el ataque sistemático de un grupo, digo, de una fuerza política que se va a construir y crecer en base a ese contrapeso, como pueden ser los libertarios que querían sumar jóvenes, entonces armar en mí la joven que no tiene un sentido político fuerte, que yo podía entender. Es tipo, los chavales necesitan fundarse generacionalmente y les sirvo de contrapunto. Lo fue cuando te entregan los compañeros, ¿viste? Que es algo que después cesó o se calmó. Pero lo traigo no por mí como de resentida, se lo juro, sino para hacer una reflexión y pensar cómo revivimos esas potencias. Porque a pesar de que yo siento que salí bien parada de ese proceso, creo que muchas de mis reivindicaciones, agendas y discusiones no salieron tan bien paradas. Y eso es como lo que me preocupa al final del día. Bien parada, entre comillas, obviamente hay un montón de gente que me va a seguir odiando y también está bien, es parte de esto que hago y hacemos. Que es cómo lograr que nuestro campo abandone esa tendencia, que es la de, bueno, no sé, los chabones están todo el día diciendo que los planeros son todos unos vagos y que hay que valer las movilizaciones, y nosotros no vamos a decir eso, pero hacemos concesiones narrativas. Los tipos nos narran, nosotros les creemos, entonces armamos nuestra nueva verdad, que es que hay que convertir los planes en trabajo. Está bien, pero Sí, no, pero hay un engaña pichanga. hay una engaña pichanga ahí. O Es sea, una postura defensiva, sí. sí, la realidad es que no se puede vivir sin trabajar en Argentina. Si vos ves los montos de esa política social, fácilmente te darás cuenta que nadie puede vivir de un potencial No. trabajo. La gente trabaja y complementa sus ingresos. Entonces
hay un problema en que nosotros hayamos pasado 4 años contándole las costillas a los pobres digo, sí, eso, y como midiendo la política social. Algo que Cristina expresó para mí muy bien cuando discutía, miren que esto es el 1,9% del PBI y hay 4,5% a exenciones al poder económico concentrado. Entonces, tal vez la obsesión acá es un poco desmedida, gente. No, digo, como un ejemplo. Otras cosas, o mismo en línea con lo que decía recién, en el 2021 perder la elección y que lo primero que se nos ocurra a nosotros mismos sea decir que el problema fue un exceso de agenda de minorías, que hubo un exceso de ampliación de derechos, que se pierde la elección por el aborto y el cupo laboral trans. Y hasta donde yo sé, la ampliación de derechos también es un elemento crucial en la construcción de los gobiernos populares. Así como la justicia social, la redistribución de la riqueza, que son las partes que faltaron. Entonces, ¿cómo le vas a echar la culpa de perder la elección a lo único que se hizo, que es parte de los principios fundamentales de los gobiernos populares? Tal vez el problema es que no hubo justicia social, no hubo redistribución de la riqueza, no hubo autoridad política. Entonces, pero ahí esas lecturas no venían, no aparecían en La Nación. No. Eran los nuestros, diciendo como el problema fueron las agendas de minorías, entregando rápidamente a ese movimiento en el afán de intentar como proteger no sé qué cosa realmente, porque creo que lo mejor que se podía hacer en ese momento es asumir que necesitábamos un cambio de rumbo. Ojalá hubiese sido más contundente ese mensaje, hubiésemos llegado mejor a este momento, que es el de las reales definiciones. Y así se me pueden ocurrir muchos ejemplos. Creo que nosotros estamos abandonando lentamente la posibilidad de disputar ofensivamente con la derecha violenta y reaccionaria. Es como que, como máximo, retrocedemos un poquito y atrincheramos algunas cosas, pero siempre retrocediendo un poquito. Y a mí eso es lo que me preocupa a largo plazo y la razón por la que en definitiva me la banqué. O sea, me la banqué y seguí intentándolo, porque entiendo que si no, o sea, cómo termina mi historia, mi peli, no me importa, ¿viste? O sea, como incluso la puedo cagar sola en el camino, pero hay una serie de como cosas en pugna o en tensión en este momento de la discusión política que a mí me recontra preocupan como esto, y siento que puede profundizarse, que es nuestra manía de hacer concesiones para las discusiones que no nos estamos animando a dar o a defender con más temperamento. Sí, se habló mucho de que representamos a las minorías y no de que descuidamos a las mayorías, en realidad. Porque de última lo que tendrías que decir es hacerte cargo de que hiciste un gobierno malo y que entonces la gente no te vota por eso, no porque diste un DNI con una X, que no le importa a nadie. Totalmente. Ofe, y un poco tu campaña, ¿no? Con Pedro, y ustedes siempre dijeron, era para poder, como pujar para que haya algunas discusiones que no se estaban dando, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué cuentas pendientes crees que tiene, el campo nacional y popular en este distrito? Que siempre pareciera que le es muy difícil, complejo. Mirá que terminamos a la una igual. Construir alternativas, no sé, que a los propios militantes les den ganas de ir a votar. Sí, o sea, la verdad es que no teníamos ninguna aposta, que es algo que un poco discutíamos con la dirigencia del distrito, que se sentía un poco atacada, al pedo realmente para mí. Como dice, perdón, ustedes encontraron la fórmula de la Coca-Cola y no lo sabía. Digo, no, nadie dice, hermano, que nosotros vamos a presentarnos a elecciones y ganar en 3 minutos. Lo que decimos es que hay que abrir una discusión, o sea, que hay que asumir algo diferente a la resignación en el distrito, entonces que hay que abrir y habilitar una discusión sobre cuál es la mejor estrategia. Además, la resignación se nota, ¿no? Sí, creo que sí. Igual nada, o sea, yo creo que justo ya habiendo pasado un tiempito se abre una oportunidad ahora por las dificultades que está teniendo el oficialismo de la ciudad para tramitar su relevo, digamos, en una interna particular que ya arrancó medio accidentada. Creo que ahí hay una oportunidad y que Santoro lo veo entusiasmado para ocuparla al menos. Entonces, nada, no quiero que parezca que la única manera de hacer esa demostración era la que creíamos Pedro y yo. Creo que esta lista tiene una oportunidad que puede demostrar estar a la altura y estoy muy expectante de que así sea, y obviamente es lo que voy a militar, votar y acompañar. De todas formas, el planteo era más o menos que
una obviedad, ¿viste? Pero si estás 16 años perdiendo, o sea, si ellos están 16 años ganando, vos estás 16 años perdiendo. Por esto me boludearon mucho en Twitter porque es como si suena obvio. Lo sí, tan obvio, sí, muy obvio, pero no parece. Total. O no hace No, porque efecto es en las verdad. discusiones del distrito. Que es, obviamente ellos tienen una maquinaria jodida de combatir o de enfrentar. Tienen virtudes para llegar a esas victorias, pero en el medio nosotros estamos perdiendo esas elecciones. Entonces también hay que nosotros también tenemos que hacer una revisión de la estrategia adaptada a lo que creemos que puede ser más jodido de afrontar para esa maquinaria justamente. Entonces, un poco la idea era esa, era como habilitar una cosa de tipo ponerse en un lugar en un lugar un poco más loser como fuerza política de entrada para abrir una nueva discusión, como aceptar tipo, che, nos está yendo mal. ¿Qué hacemos? ¿Viste? O sea, como... Y habilitar en eso dos campañas, dos miradas. Ni siquiera te digo dos programas, porque creo que en el programa es donde más En nos el de encontramos. fondo, El sí. tema es como... Y creo que, y ahí, para también ser humilde de esto, igual ya sí, lo tenés que aclarar, habla, y me venía flojo de humildad en general en la vida, pero creo que que esta fuerza política en la Ciudad de Buenos Aires, si hay algo que ha hecho es esforzarse mucho en construir ese programa, en tener esas ideas, en estar presente en los conflictos y traducirlos en alguna propuesta. El problema es que eso no se ve, es que no tenemos una fuerza política capaz de mostrar y canalizar ese trabajo. Como decía, para mí fue un placer el laburo con el bloque en la legislatura. Entonces, ideas nos sobran, hay que poder como nuclearlas en una alternativa que sea igual de creíble para el resto de los porteños y de las porteñas. Así que, de todas maneras, creo que lo que quedó, lo que demostramos es la intención de dar en una cosa que le pasa mucho al peronismo porteño, que es como sentir que hay una contradicción esencial en lo peronista y en lo porteño como un conjunto, ¿viste? Algo de ser orgullosamente peronista y vergonzantemente porteño, ¿viste? Como una cosa que pasa. Creo que lo que también intentábamos hacer es dotar de orgullo a las dos partes, ¿no? Y decir, hay algunos de nosotros que tenemos que asumir un rol activo en la discusión sobre la ciudad en lo particular. Incluso a riesgo de que un tucumano me comente, me chupa un huevo todo lo que estás hablando. Y es legítimo también, pero animarse a como a discutir, a darle un lugar a la discusión de la ciudad como ciudad. No es ninguna gran revelación, hay un montón de compañeros que asumen ese rol, pero creo que eso está bueno y eso quedó y que seguramente, a pesar de que esto no está pasando, algo del espíritu de lo que hicimos y las discusiones que fuimos dando cale o pegue en la campaña que están armando ahora para la ciudad. O al menos elijo pensar eso. Bueno, Lama te reconoció en el acto, dijo te vamos a necesitar. Sí. ¿Cómo, Déjenme dormir, dijiste vos, un sábado. ¿Cómo transitas eso? Porque vos al principio decías esto, ¿no? Que te sentiste como medio entregada o que te soltaron la mano. ¿Cuándo? Aparte, al principio, cuando vos decías, bueno, me insultaban y mis propios compañeros como medio que se despegaban igual de no mí. hablo ni ahí de la fuerza política más, o sea, justo en Capital y bla, para nada, digo, más compañeros en términos más abstractos. No, ¿viste? parecido, compañeros. Tuitero, kirchnerista haciéndose el canchero, ¿viste? Tuitero, peronista haciéndose el canchero. Los tengo anotados, gente. Tengo una lista. No, porque vos lo pensaba mientras lo decías, vos no venís del peronismo capaz histórico, entrás por Juan, que tampoco viene del peronismo, entonces eran como los más, si querés, outsiders, y esa cosa de la juventud, que también siempre genera recelo, digo, se entendería que en algún punto te vieran de reojo a algunos compañeros, digo, pero al final del camino lo que se ve es que el mismo candidato te dice, te vamos a necesitar, Ofelia, como que todos hoy te abrazan. ¿Vos sentís Sí. que ahí hubo como un arco narrativo? La verdad es que pienso justo en Matías, con Matías hicimos la campaña en el 19, recontra juntos, yo a Matías lo requiero, para mí esa fue una muy buena campaña. Fue una campaña que además en la Ciudad de Buenos Aires les fue muy bien a Sí, claro. de todos. Obviamente también, Atado a un contexto nacional que ayudaba, digamos, pero sí, obviamente se armó algo potente ahí. Yo la pasé bien en esa campaña y Matías me pareció un buen candidato. Y
Y nada, y ahora entiendo, y me dice eso y también como me lo espero, porque con Matías siempre hablé y mantuve y crucé ideas, y sobre todo además Manu Socias, que es el legislador de Urbana, que es el espacio de Matías en la legislatura, es un legislador con el que yo laburo muchísimos temas, es un chabón, un bocho mal de los aspectos técnicos de algunas discusiones, vivienda y alquileres, es algo que siempre peloteé con él. Bueno, nada, digo, como... Siempre me sentí compañera de esos compañeros, con Mariano Recalde también, cuando hablo de entrega o esas cosas, en esa pregunta no hablaba de No, está bien. los dirigentes con los que conocí en esta experiencia. El planteo fue político, ¿viste? O sea, incluso lo iba hablando con gente que creía en la otra estrategia, y no es que era tipo, está todo mal, ¿viste? Es como, bueno, tenemos esta idea y tenemos que ser capaces de articular roles distintos de última, ¿no? Ir a buscar conclusiones distintas sobre lo que pasa en la ciudad. Le cuesta eso a nuestra fuerza política. A nivel nacional también. Ahora se puede ver muy claro, o sea, con la primaria que hay en Unión por la Patria, en la cual yo estoy militando la candidatura de Juan Grabois. Pero hay una cosa insólita para mí que nos está pasando, que es pasar mucho más tiempo discutiendo la interna y emplear mucho mayor despliegue argumentativo y tenor argumentativo en disputar los votos que están adentro, que en ir a buscar los que están afuera. Sí, es verdad. O sea, somos nosotros los que reniegan o resignan capacidad para articular roles diferenciados en una fuerza política que obviamente tiene matices. Pues la unidad del peronismo no es gratis, o sea No, como viene con matices, o del campo nacional y popular. Entonces, creo que el problema es nuestro en no poder asimilar una manera natural o normal de procesar esas diferencias o esos matices. Entonces creo que como cuando pienso en esos planteos como de diferenciación o como de diferencias en la estrategia, creo que nosotros tenemos que aprender a procesar que eso pase y democratizar las definiciones estratégicas, porque bueno, en lo táctico tal vez es menos necesario, pero en la estrategia creo que lo mejor que podemos hacer es abrir a que nuestro electorado creo que le queda chico a la terminología de nuestro espacio, pero los compañeros y compañeras puedan ser parte de esa definición y aceptarla más sanamente. O sea, yo realmente no puedo abrir Twitter, estoy hinchada de las pelotas de los cruces masismo, graboicismo, que no intentan buscar votos afuera. Obviamente soy imparcial en lo que voy a decir. Yo siento que solo me estoy dedicando a intentar generar eso, programas o discusiones que queden o puedan ser entendibles para cualquier elector. Pero entiendo que sí, que todo el mundo juega un poco a eso, y obviamente tal vez por mi propio humor o animosidad en la discusión veo que es sobre todo el más masista que Massa, el que se pasa de rosca en eso, ¿viste? Que le vigilantea un volante en Aymara a Grabois y después no te habla, no te puedes decir un argumento más que bajamos a 6 la inflación, que es una cosa de, bueno, hermano, no va a alcanzar, me parece, para convencer a un voto blando. Pero bueno, cosas que pasan. Ofe, para ir cerrando, Sí. ¿Qué opinás? Bueno, un poco dijiste, pero ¿qué opinás de esta interna de Juntos por el Cambio acá en la ciudad, ¿no? Que parece que se van a matar. No sé, no me meto en las internas ajenas. No, no Sí. sé. O me meteré, no. No, obviamente, como primera aclaración, porque aparece mucho entre compañeros esto de votar a Lustó en la primaria, que yo entiendo en la... O sea, bueno... no, voy a ordenarlo al revés. La verdad,
lo único que puedo decir es que soy testigo de que el bloque radical vota las mismas cosas, trabaja en la misma línea, construye en el mismo sentido que el PRO en la Ciudad de Buenos Aires. Digo, no, en los temas en los que se diferencia Lustó ahora discursivamente, no se diferenció en una puta votación en los 4 años que estuvo en la legislatura. Entonces a mí esa cosa no me parece como tan diferenciada como... Serán malos y buenos, versión malos modales, versión buenos modales del mismo programa, de la misma lógica, que para mí está agotada en la Ciudad de Buenos Aires en un punto. Lo que sí es, y lo que me preocupa es que muchas veces hasta nuestros propios compañeros o nuestros propios votantes consideren que la única manera de renovar la conducción del distrito, o sea, que la haga el radicalismo, ¿viste? Para la Unión Cívica Radical, justo radical nuestro candidato. Sí, el radicalismo que se fue a Juntos por el Cambio. Claro, no, digo la Unión Cívica Radical concretamente como espacio, creo que tenemos que confiar en que nuestra fuerza política, con nuestro candidato que es radical, pero que digo, la gente, pero que es de los uno buenos. es uno mismo y su contexto, y obviamente Leandro es un compañero. Hay radicales buenos y radicales malos. Totalmente. No sé si malos y buenos, pero bueno, sí, en contexto, en fuerzas políticas distintas claramente, en confiar en que nuestra fuerza política, en este caso Unión por la Patria, puede estar ahí para garantizar ese cambio de rumbo. Y aparte yo estoy harta del voto politólogo, o sea, es como, hermano, votá lo que querés votar y listo, corta la bocha. Que a dejá todos de nos romper la agarra un pelota. poco el estadista antes de las elecciones. no, que no, decís, yo soy muy voy, anti. y hago esto, ay, tuqui, tuqui. Es tipo, yo voto al que quiero votar, si no me agarra impresión, siento que me juzga el dios de las comisiones. ¿Quién me está mirando? Como que puedo cancherear diciéndolo tomándome una birra, pero cuando estoy en el cuarto oscuro es tipo, tengo que honrar mi convicción, boludo. Después, si no, que si esto sale para el orto, me voy a tener que hacer cargo que voté a Lustó. Tipo, ¿por qué mierda votaría a Lustó? Así que nada, digo, creo que... y obviamente sí, eso, veo que es una interna que está mostrando muchos huecos o dificultades que nosotros tenemos que aprovechar, que creo que nuestros candidatos van a estar ahí para intentar aparecer como esa alternativa cuando ellos, cada uno desde miradas distintas, asuman su propio desgaste. Ojalá eso lo podamos hacer. Y bueno, nada, estoy en esa. Bueno, muchas gracias, Ofe, por venir. Ofe, No, muchas gracias a gracias por ustedes. venir. Esperamos tenerte de vuelta y siempre es como muy clarificador escucharte. Gracias. Y Me alegro esperamos mucho. dentro de 2 años, 4, lo que vos dispongas, poder volver a votarte. Bueno, ¿quién te dice? Bueno, muchas gracias. No, gracias Nos a vamos a ustedes. una tanda y ya volvemos. Hola,